Hola, hola queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Perfiles 360 y ahora con la grata compañía de mi querida Ivonne Besiana Lindo. ¿Qué tal, Ivoncita? ¿Cómo estás? Germán Rivera, ¿cómo estás, mi muchachito? Mira 500 que... años de no saludarte, qué Sí, lindo hombre, verte. qué chivo, mira, qué gusto verte, qué gusto tenerte por Igual. acá en el podcast. Ya te Gracias por la comentaba. invitación. Te comentaba fuera del aire, pues un proyecto realmente nuevo, aunque en nuestros pocos, en el poco tiempo que tenemos, ya llevamos más de 100 podcasts producidos, gracias a Dios, y aquí estamos, echándole ganas en toda esta era digital, ¿vea? En toda esta parte digital en la que tú también sos experta, ya vamos a hablar al respecto de eso, pero bienvenida, gracias por estar acá, Ivonne. Al contrario, mil gracias por acordarte de ti, tantas cosas compartidas y sobrevividas, ¿verdad? En Totalmente. cabinas, en diferentes momentos, en diferentes niveles, en diferentes funciones también. Qué bonito ver que estás con tu cabina de radio haciéndolo digital. Eh, Me estabas contando de tus secciones, es contenido y producción positiva, útil. Vos sabés que Útil, si yo hay algo sí. que aplaudo y que agradezco, sobre todo en El Salvador, son las personas que crean contenido como tú, útil, ¿sabes? Ok. Porque ahora que todo Internet es pura democracia y todos tenemos micrófono y todos tenemos voz y todos tenemos seguidores y todos tenemos, pero qué utilidad estamos teniendo y te felicito, enhorabuena por ti, Gracias. Germán. Bueno, fíjate que no le habíamos agregado esa palabra, útil, no se la habíamos Útil, encontrado, pero porque decíamos nada más positivo, pero sí, pero la verdad que sí útil, es útil, útil, muy útil nuestro exacto. contenido y cada profesional pues se esmera y ahí va la secuencia de los temas con la doctora de salud materno-infantil, con la nutricionista, el veterinario, ese podcast te Súper. encantaría. Lo voy a descargar. Estoy seguro que te va a atrapar. Bueno, gracias a los que están en vivo a través del TikTok Live, de igual manera a quienes nos están viendo a través del Facebook, del canal de YouTube o del Spotify. Usted bien sabe que si usted ve en el tráfico puede bloquear su teléfono y nada más irnos escuchando. O si usted está en un momento de relax en la oficina, en su casa, está cocinando Concéntrese. y nos quiere estar viendo, pues ahí estamos, video y audio. Esto es Perfiles 360 y ahora vamos a hablar con Ivonne Besiana. Ivonne, fíjate que me trajo a este podcast y a escribirte y a llamarte por tu último libro. Quiero empezar por el final. Sí, Y es que ya hace un par de años, pues habíamos visto tu libro, No Mienta, el primero. y ahora vamos con el más nuevo, el salidito del horno, Sí. lo último de Editorial Drago y con Ivonne Besiana. Así que Sí. contame, ¿cómo está Bueno, esta onda mira, del libro? Cartas de una mujer descalza. sí, ya me hacen la broma de cómo está tu libro de la mujer achuña. Sí, bueno. Pues sí, son slangs. Gracias por esa pregunta, Germán. Pues mira, muy orgullosa de estar con este flan, este postre recién horneado, cartas de una Sí. mujer descalza. Todo empezó en pandemia, como Ujú. la mayoría de todas las recientes producciones, formatos, artes, performance que están surgiendo y reeditándose en post-pandemia, porque en estas cuarentenas, en estos encierros, que yo debo ser muy honesta, quizás no debería decirlo tanto, pero yo sí estoy agradecidísima con el universo porque Ujú. pandemia fue un momento para utilizarlo hacia mí, Ujú. que yo necesitaba. Yo me estaba volviendo loca con los tráficos, me estaba volviendo loca con los ritmos de trabajo, que bueno, tú La también lo has rutina, pasado, sí, tenemos trabajo en radio, pero trabajamos en tiempo completo en otra en otra cosa cosa. y a veces hacemos terceros trabajos que son eventuales Sí. por día, por momento. Yo llevaba un ritmo de muchos trabajos y muchos tiempos de trabajos Ujú. que estaba exhausta. Entonces yo debo decir que pandemia me fue muy bien, lo disfruté muchísimo. Y en este orden que en pandemia ordenaba el closet, ordenaba el escritorio, ordenaba la cocina, ordenaba las gavetas, encontré un montón de escritos de diferentes momentos de mi vida, 6, 7, 8, 10 años atrás, y dije, ¿por qué no hago la cabuda de las cosas que yo misma voy escribiendo, incluso en mi Ujú. propio blog?
en mi propio Facebook, que el Facebook personal nunca lo uso, pero el público sí, etcétera. Entonces me autoedité mi montón de escritos que iba rescatando de gavetas y de debajo del colchón, debajo de las alfombras. Sí. Empecé a tocar puertas en el 2021, ya con este borrador armado, digamos, la estructura armada. Aquí todo el mundo andaba en otra cosa, estábamos sobreviviendo como podíamos. La verdad que en todos los países el 2021 creo que fue como tratar de entender qué fue el 2020, Claro, ¿verdad? sí. ¿Qué es esto que está pasando y hasta cuándo va a pasar? Todavía estábamos despeinados en el 2021. Todavía estábamos bien despeinados, muchos andábamos en chancletas Sí. o en pijama todavía trabajando desde casa. Y vos pensando andar descalza. Y yo pensando a chuña también, Cabal. andar casi despeinada. Entonces me tuve que mudar también, entonces salían más cosas y yo dije, bueno, si en El Salvador las editoriales, las personas que pudieran producir este libro están en otra cosa, que tienen derecho y entiendo, Sí, ¿por qué claro. no tocar puertas de editoriales afuera de El Salvador? Eso me parece sumamente valiente, Ivonne. O sea, Sí, me atreví totalmente, con un totalmente. poco debo ser honesta, un poco bastante de síndrome del impostor, ay, pero estas cosas, ¿quién las va a leer? ¿A quién le Ujú, interesan? ujú, ujú. ¿A quién le van a ser útil? Nuevamente yo me pregunto qué cosa útil estoy proponiendo. Y Sí, si a mí me parece útil, ¿por qué lo voy a proponer a las demás tienes personas? razón. Entonces empecé a tocar puertas y mira que se abrieron un montón en Sudamérica, editoriales de Venezuela, editoriales de Chile, de Argentina, pero a mí como escritora o como creadora de libro me tocaba pagar $2,000, $4,000, 6,500 y de dónde, pajarito. Claro. Ahora, espérame, pregunta. ¿Cómo Ujú. es que se tocan estas puertas? O sea, me estás hablando Chile, Venezuela. O sea, tú escribías directamente a través de un Facebook, tú llamabas, buscabas en Google y veías editorial en Venezuela, el número, aquí está el WhatsApp, llamabas Tal cual. directamente. Híjole. Tal cual. Me metí a Google top 10 editoriales de Argentina para poemas, poesía, porque debo decir que se llama Cartas de una mujer descalza, pero es un poco de poesía y prosa, ¿verdad? Claro. No rígida, no la estructura habitual Ujú. de las poesías, pero sí tiene, por eso le puse cartas, no poemario, No ¿verdad? poemario. Ahí Ujú. quería hacer un poquito la La diferencia diferencia, de la claro. rebeldía. Estamos hablando que Entonces, tú los recopilaste, por lo que estuve leyendo, del 2017 a 2020. los escribí como del 2000 al 2017 Ah, y en ok. el 2020, año de pandemia, hice la cabuda Ah, ya, de, a ya, ver, ya entendí. Ok. qué fue lo que escribí. Yo me acuerdo haber escrito de esto, en mi blog. Y Ujú. aquel, no, en mi Facebook hace como 10 años. Y Entonces empezaste a empecé a buscar. hacer toda a buscar. Ujú. Entonces, top 10 de editoriales para poesía y prosa de Argentina. Pum, Ujú. te salían los 10 y a llamar y escribir a cada uno. Y no, mira, ahorita no estamos editando, nos encanta, pero estás muy lejos, lo que fuera. Así pasé todo el 2021 y mitad del 2022 tocando puertas, Ujú. hasta que finalmente a mitad, digamos, mayo, julio del 22, me contestaron de Ediciones El Drago en Madrid, España, para decirme, mira, sabemos que nos encanta, que no tenés dinero tú, pero nosotros trabajamos con recaudación de fondos. Nos Ok. mandas tu borrador, te decimos que hacer X producción de tantos ejemplares impresos, de hacerte el ebook, por ejemplo, el Ujú. libro electrónico, Electrónico. de la portada, la maquetación, el índice, el tatatán, la corrección de estilo, tatatán, Ujú. te cuesta 2,000 Ok. euros, Euros. por ejemplo. Entonces te damos 40, 60 días para que tú recaudes 2,000 euros o Ujú. $2,000. Y si lo recaudas, pues te hacemos la producción. Y yo dije, bueno, de los males el menor, voy aquí. Y empecé a hacer la recaudación de fondos, que Otras fue llamadas. terriblemente otra, sí. Otras tocadas de Eh, puerta, otras llamadas. Así es. Ujú. Por mis redes sociales también, que cualquiera diría, ay no, si a la nomienta le sale fácil recaudar fondos, pues no. Ay, Dios. La verdad que No. sí, también. Y sobre todo que eran 2022, Ujú. finales del 2022. Mm, Entonces fue otra montaña que me costó muchísimo escalar. sí. Bueno, sin embargo, salieron por ahí algunos patrocinadores, algunos mecenas fuertes,
y queriéndole apostar al arte, a los libros, a la Claro. literatura. Yo dije, bueno, todavía hay gente así. No, Eh, y en esto, Ivonne, que es bien difícil, porque bueno, una marca sobreentiende que no le vas a poner la marca a la mitad del libro, pues. O sea, que la gente exactamente. va a ver a la mitad del libro, va a ver ahí el logo de X, una Del soda, taller, pues, del taller, tal vez. Vea, de la autoservicio, veterinaria, dos car páginas wash, no sé qué, después, vea. No, o sea, las hamburguesas, ¿verdad? correcto, o sea, no va a estar ahí, o sea, tienen que de verdad ser alguien que crea en la lectura, que crea en lo importante que es llevar la lectura a distintas edades, pues, distintas personas, Públicos, públicos, correcto. exactamente. Y en Ujú. El Salvador, ¿a quién le interesa la lectura? ¿A quién le interesa la Es muy poesía? ¿A quién le poco. interesa la literatura? El arte en Entonces, general, Ivonne, el arte en exactamente, general. O sea, solo exactamente. vayámonos por los que están, dijéramos, dentro de la cadena un poco más arriba porque tienen más trabajo los músicos, que la mayoría que han brillado han tenido que salir del Salvador y no quedarse aquí, porque, y te puedo mencionar a varios que ya tuve aquí en Perfiles 360 Sí, y que no viven aquí. o a productores de cine o de Ah, peor, documentales. peor, peor. ¿Cómo nos va? O actores, actrices de Ujú. teatro, por ejemplo. Entonces, y allá abajo de la lista están los escritores. Vea, los que Al final de la cadena al alimenticia final, estamos los que escribimos. sí, cabal. Exacto. Y entonces venís y empezás a tocar puertas, a preguntar con personas para que te puedan ayudar a reunir ¿qué era eso? El El presupuesto presupuesto, inicial, el presupuesto sí. inicial. Sí, Ujú. así es. Y de decirte, bueno, mira, Germán, si no me puedes dar 5 pesos tú, por lo menos reenvíalo por tus redes para que alguien que te siga a ti me Claro. pueda. Y va de $1 en $1, de 3 en 3, de 5 en 5, Ujú. hasta que en los últimos 2 días salió un milagro ahí de personas que aportaron fuerte, que le quisieron apostar a esto, incluso de manera anónima, cosa que yo de verdad que lo aplaudo, lo agradezco infinitamente. Y comenzó la producción y aquí está, ya existe. Mira, Entonces, solo un dato que a mí sí me interesa, obviamente no me ujú. digas nombres ni cantidades, pero en porcentaje, ¿fue más personas de aquí de adentro de El Salvador o de afuera? De afuera, Sí, de afuera, sí. yo sabía que esa iba a ser la respuesta. Sí, Bueno, sin embargo, hay una última página en la 67 de agradecimientos, ok. donde hubo personas, incluso aquí también del Salvador, Ujú. o personas salvadoreñas, pero que viven fuera y que de Ajá, alguna manera están pendientes de qué ocurre en El Salvador y dicen, bueno, apostémosle un poco a algo positivo, ¿verdad? Con tanta mala noticia, apostémosle algo positivo y son salvadoreños de la diáspora, digamos. ok. Entonces, incluso bueno, familiares, Pues sí, por supuesto. evidentemente, de todas partes del mundo. Muchas Ujú, gracias a mis familias ujú, y a mis familias que me han adoptado, familias no de sangre, pero sí de corazón, ujú. por hacer posible esto, porque sí, sí lo creyeron. Entonces, el concepto es el siguiente, Germán Rivera. El concepto es el siguiente. Cuando lo estaba recogiendo todos los escritos, de diferentes años, de diferentes cosas, me di cuenta que yo había tenido esta última década, digamos de mis 30 a mis 40 años de edad, Sí. un diálogo conmigo misma y que la mayoría de estos escritos son ideas de mí, sobre mi vida, sobre mi familia, Ujú, sobre mi objetivo de vivir, sobre mi misión de estar viva, sobre un montón de explicaciones que yo me he dado a mí misma en diferentes momentos. Asumo y estoy segurísima, te lo firmo, que todos hemos tenido estos diálogos internos, cada interno. uno con nosotros mismos, Ok. ¿verdad? De para qué estoy vivo, por qué me quedé en este país y no me regresé a España, Ujú, qué hace que una familia sea familia, qué hace que desconocidos sean otra familia. ujú. Entonces me di cuenta que este diálogo interno por escrito conmigo misma, se lo quería dedicar justamente a mi familia. Entonces, este libro rescaté en estas mudanzas que me tocó también en pandemia, Sí. muchas fotografías, por ejemplo, como esta, Ajá. Ok. que esta es la mamá de mi mamá, por ejemplo, Tu mi abuela abuelita. materna. Exactamente, encontré fotografías incluso de los abuelos de mi mamá, fotografías de mis bisabuelos,
y se lo quise dedicar, por ejemplo, hermanas de mi abuelo paterno. Sí. Entonces, con un montón de fotografías vintage, Ujú. como Sí, mi ahí se ven. fondo. Ok. Y se lo terminé dedicando a este lado de la familia, mi familia materna, Ujú. porque es una manera de lo que escribí de entenderme a mí en esta constelación de familiares, Ujú. ¿verdad? Entonces, ese es el sentido de este libro. ¿Cuántas páginas tiene Cartas de una mujer descalza? Eh, ¿Cuántas cartas? sí, son 50 y 65. 65. Son 65. ¿Tú recomendás leerlo en un centón? Bien, estoy en Suchitoto, estoy pasando un fin de semana yo solo. Hagámosle publicidad, estoy en Los Almendros, sentado, riquísimo, Abrazo a los con, almendros de San Lorenzo. con un café. ¿Me recomendás leerlo de un centón o ir poco a poco? Wow. Como quieran, fíjate que me habló una de mis tías, una de mis 800 tías, y Sí, me dice que incluso hay fotografías del papá de esta tía ok. aquí. Hay un poema que se lo dedico a Hugo Lindo, porque para mí ha sido mucha referencia también en mi manera de escribir y de entenderme a mí dentro de esta familia. Ujú. Entonces me habló una de las hijas menores de Hugo Lindo, abrazos a mi tía Astrid, y me dice, me atraganté en algunas cartas, en alguna poesía, me atraganté, se me hizo un nudo en la garganta, tuve que volver a empezar, no solo esa carta, sino todo el libro, y cada vez que lo leo, de repente hay cosas diferentes, lo vuelvo a Ujú. entender de manera diferente, el mismo poema, y yo creo que esto es bien personal de cada lector o lectora. Ahí sí no te Ujú. puedo dar guía porque interprétenlo y úsenlo como lo necesiten. Estoy segura que hay mucha gente, bueno, me escribió una amiga de Colombia y me dice, me he identificado como si lo hubiera escrito yo. Ujú. O esto es algo que me hubiera gustado decirle, por ejemplo, me decía otra amiga, me hubiera gustado decirle esto a mi papá cuando estaba vivo, por Ujú. ejemplo. O me hubiera gustado preguntarle a mi mamá cosas de mis abuelos y mis bisabuelos cuando mi mamá estaba viva. Entonces, esto es algo bien personal de quien lo lea. Ujú. ¿Podemos leer uno, Ivonne? Porfa. Ay, sí, sí, sí. El que tú Eh, quieras, el que tú quieras. O abrirlo así, ojealo y el que caiga. el que caiga. Pues sí. También en radio la vez pasada alguien me preguntaba, ¿es romántico tu libro? Cartas de una mujer descalza. Y le digo, por supuesto que sí, pero no todos los romances son de pareja. Hay romance de familia, hay Sí. romance con las Con mascotas, la hay naturaleza. romance con la naturaleza, exactamente. Entonces hay romance con los libros. Uno a Ujú. veces se enamora de personajes que no existen. Eh, y está muy enfocado también en mucho trabajo que hice yo de terapia en Sí. años pasados sobre sanar mucho la energía femenina, Ok. incluyendo a los hombres, ¿verdad? Porque Sí. todos tenemos las dos energías. Entonces, bueno, te leo. Mira, antes de que leas, yo recuerdo que en pandemia también tú tenías un espacio, como lo hicimos la mayoría. Tú tenías un espacio de lectura. Yo me Sí, uní sí, sí. yo me uní a unos cuantos lives. En alguno de esos, ¿leíste algo de lo que está ahí? Sin nosotros Sí, saber y sin tú saber que en el sí. 2023 Y esto sin se iba a saber publicar. que iba a estar en un libro. Ok. Exactamente. Sí, Bueno, sí. De probablemente hecho, más de alguno de los que estuvimos ahí nos identifiquemos. de hecho es el que acabo de abrir. Ok. Bueno, léelo, Se porfa. titula En pasado. Algún día te voy a contar de las cartas que escribí y nunca te envié, de la taza de café que pongo en tu puesto donde te sentabas a ver el jardín que aún no siembro, de la historia de tu infancia que me habla cuando cocino y de lo que no compartí contigo porque pensé que tendría más tiempo. Hay pinturas sobre los libros que leímos porque prefiero las manchas a tus letras, el sinsentido a tu recuerdo, el nunca al tal vez. Te voy a contar de los planes que deshice, de mi trenza desgastada, la certeza vacía y la llenura de dudas. Te voy a explicar de la sombra que se burla, que no sé si es la mía o es la tuya. Algún día es lo que dejaste, en la primera gaveta, bajo las gafas sin dirección, justo al lado del desorden de un tardo corazón. Wow, Ivonne. Fíjate que ¿Sí?
lo estaba escuchando y yo solo me imaginé a mi abuelita, que murió en el 2015, un año después que yo me casé. Y, Oh, y sentí que la estaba viendo, ahorita que estabas leyendo. Y lo digo honestamente, te lo digo muy, muy honestamente desde mi corazón, de verdad, me gustó mucho. Qué chivo vos. O sea, es que lo que pasa es que lo sentí mío, fíjate. claro. Y que Ujú. se lo podés dedicar a un amor que se fue, a A un quien amor sea, ¿no? Bueno, imposible este amor fue, o a un familiar. Exacto. fue amor hacia mi abuelita. O sea, no Amor de aquí, abuelita. no, ni una ex, ni un, etcétera, Exacto. pero lo puedes sentir así. Mira, Por fíjate supuesto. que yo lamento mucho no haber leído antes el libro de esa entrevista, y es que, bueno, obviamente y tú lo acabas de publicar, o sea, incluso en la vez anterior que cuando yo te vi, que hiciste el anuncio, pues todavía habían, creo que ciertas, tal vez no dificultades, pero hay un proceso ahí para pedirlo y que lo manden, lo del ebook igual, etcétera. Entonces, pero definitivamente que es casi que lectura obligada. Es casi que lectura Ay, obligada, gracias, sí, sí. leerlo. Fíjate que sí, ahorita con el tema de la distribución lo estamos platicando. Bueno, yo tengo todavía una caja, un stock, que te voy a mandar el tuyo. Ok. La gente me pregunta, ¿lo puedo encontrar aquí impreso? La distribución está haciendo en librerías, el libro impreso en librerías de Madrid, en Barcelona, Ujú. también en España. Y si tú lo compras online, desde cualquier parte del mundo te lo mandan a tu casa a cualquier parte del mundo. Ok. Y te lo pueden mandar también electrónico Ujú. a cualquier parte del mundo, porque ahí te lo mandan, si lo querés para Kindle, por ejemplo, en Amazon, o si Sí. lo querés con los otros formatos, te mandan el ebook a tu correo y tú lo puedes leer fácilmente. Si lo querés impreso, pues también pues se tardará un par de semanas más, pero te lo mandan a cualquier parte del mundo Mira, Ivonne, con la y no editorial. has pensado en la edición audiolibro con tu voz? En audiobook, sí, en eso Ujú. estamos. Sí. Sí, No, en sería audiolibro. chévere porque al final del camino, en este caso que bueno, los que te conocemos y los que te han ido conociendo a través de todo de las radios en las que has estado, en los programas que has estado, obviamente ubican tu voz. Definitivamente que al leer tu libro, como a mí me pasa, o sea, que leo el libro un libro de García Márquez, ¿vale? Por decirte algo. Entonces, y tú Y escuchar su voz. escuchas su Sí, voz. Ajá, sí, correcto, correcto. sí, Y sí, esto sí. pudiera pasar en este caso con tu libro, pues, porque te hemos escuchado, sabemos quién eres, entonces al momento de estar leyendo es como que tú nos lo estés contando. Gracias por Y decírmelo. fíjate que Sí. te digo porque en mi caso, y lo hablaba hace poco en un podcast también, a mí este tema de los audiolibros me ha gustado últimamente y es por la misma rutina también. Sí debo confesar que soy un poco haragán para la lectura, que no debería ser así, pero esto del audiolibro me ha minimizado, híjole, Sí. tiempo, pues, ¿me entendés? O sea, yo voy en el tráfico, pues tú sabes, Aprovechás. vivo en Santa Ana y ahora me toca movilizarme a San Salvador muy seguido, y ahora con ese tráfico de los chorros, en dos Ah, horas me leo un libro, o sea, escucho un cabal. libro entero, ¿verdad? Aprender de finanzas en Ap- todos los chorros, vos. aprendo, aprendo a cabal, padre rico, padre pobre, ¿verdad? Entonces, todo el camino. Todo el camino, qué Y fatal si los no me chorros. quedó claro, lo escucho al Sí, sí, regreso, sí. ¿verdad? Invertís en la bolsa mientras salís de los chorros. Cabal. Pero bueno, sí, correcto. Entonces, bueno, sería genial un audiolibro. Bueno, ¿cuál es el costo ahorita si alguien lo quiere comprar, Ivonne? 12 euros, que serán como 12, 13 dólares más o menos. No sé cuánto está Sí, el cambio, pero por 12 y ahí. piquito, está casi igual ahorita el euro con Casi el igual, dólar. sí. Ajá. Ok, Sí, sí, sí. bueno, Y te lo mandan. hasta mi casa. Edicioneseldrago.com. Pleca catálogo. Ahí me encontrás. Únicamente ahí. No, mira, ahí está fácil. En Google ponen Ivonne Besiana Lindo y ahí está en Google, pues, rapidito. Sí. Sí, ahí Mira, aparece. además, le quiero mandar los créditos también. Un fuerte agradecimiento a, a Luis Trápaga, Ujú. que es la ilustración de portada. Es un artista ilustrador cubano maravilloso.
Sí. Me mandó un montón de opciones y cuando vi esta y dije, uy, soy yo pariendo Te, letras, enc- te encantó. embarazada de letras. Entonces, es un ilustrador cubano maravilloso, Luis Trápaga, si lo pueden googlear también y contactarlo, pues es fantástico. Y Ediciones El Drago, que, bueno, lo hizo bonito. Más Gracias. o menos, ¿cuántas personas participaron en toda esta producción? Ay, esa es una gran pregunta. Bueno, el equipo, bueno, el editor, creo que el ilustrador también, hubo una persona que corrigió estilo también, que fue bastante interesante ese tema, fíjate, Ujú. porque me decía, si te fijas lo que acabo de leer, en pasado, el poema en Sí, en pasado, pasado. uso la palabra llenura. Yo uso Ujú. mucho la palabra llenura, llenura de contentura o llenura de dudas o la Ujú. llenura de trabajo, la llenura. Y entonces como buen corrector de estilo español, me Ujú. escribe y me dice, esta palabra es como, está en desuso o es Ujú. como, no puedes poner algo más elegante. Ajá. Así como es muy de campo, muy Claro, rural, me dice claro, la muy palabra ordinaria. llenura. Muy ordinaria, exacto. Y le Ajá. digo, pero es que así necesito que sea esta idea, le Yo la digo yo, esta ocupo. línea. Ujú. Ajá, la ocupo, entonces no la quiero, bueno, allá tú, me decía, pero la corrección de estilo estuvo interesante, fíjate, porque tuvimos ahí un par de intercambios entre el castellano de España y el español de aquí. Sí. Y bueno, también gracias a eso porque me obligaba a repensarme, pero decía, no, es que yo así hablo. Ujú. No, Y yo escribo como hablo. y eso era importante, que obviamente eso lo sintiéramos a la hora de leer, pues, o sea, y Exactamente. también es el trabajo del corrector de estilo, porque tampoco lo vas a hacer justamente como él quiere, porque entonces que lo escriba él, vea. Pues sí, Cabal, entonces si cabal, no, pero corregir detalles, sí, vea, que se te pudieran escapar después de escribir tanto. Y cabal, porque también tú exactamente. lo lees y lo relees y lo volvés a leer el machote y lo volvés a escribir, que en un momento que igual también te topas de la mente con tanto que lo has leído, pues, Sí, 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 y sí. te falta una coma, te comiste un punto, O etcétera. las tildes, O o las las tildes, letras, etcétera. sí, o Correcto, las conjugaciones en pasado. correcto. Y sí, fíjate que cuando lo estaba haciendo la cabuda, recolectando todos los escritos de todos lados, porque después como lo saco de Facebook, lo tengo que pasar a Word, lo tengo que imprimir, los Ujú. junto en mi blog, no en mi blog, no, los junto en papel, los junto, o sea, esta cosa, ¿cómo lo hago? Eh, y me quedaba pensando, esto sobra, esta otra carta falta, esta sí que es poesía, esto parece más una oración, o sea, como que si yo me hubiera puesto a rezar, Ajá, ¿sabes? Oraciones no religiosas, sí. o sea, oraciones en el sentido de orar, Ujú, ¿verdad? Yo no soy una persona religiosa, pero de repente sí que tengo mi vida espiritual. Entonces, ¿qué significa eso? ujú, Y eran ideas, y yo decía, esto va con el otro que es bien romántico, que sí se entiende que es un tema de pareja, sí. o no va, pero bueno, creo que fue un ejercicio de autoconocimiento interesante. Claro, a ver, un escritor, una escritora, tú estás un día sola en un restaurante, estás almorzando, cenando, y se le viene una idea así a la mente, se le viene, ya te ha pasado a ti y que se te vino algo y una servilleta o no ando nada, ¿dónde lo escribo? En el teléfono, ¿qué hago? ¿Dónde? Antes que se me ¡Un vaya, ¿qué papel! hago, por favor? Alcáncenme algo, ¿verdad? Quiero escribir. Ajá, ¿te ha pasado alguna vez? Seguro, sí, sí, sí. Mi blog de notas del teléfono está lleno de, o sea, tengo un blog que dice ideas. Ok. Y ahí van desde ideas de tweets, que así comenzó el No Mienta, mi Ujú. primer libro, Sí. ideas para guiones, por ejemplo, de teatro, Ujú. que nunca los he vuelto a mover. No sé si algún momento les serán útiles. Ya le voy a escribir a Roy Salomón del Poma a Sí, ver pues, si me acepta uno. que lea alguno. Ujú. Exactamente, hay cuentos y justamente ya estoy con esa lista de ideas escritas en servilletas, casi que en papel higiénico. Sí. Estoy haciendo el borrador de mi tercer libro. Justamente para ahí voy. Antes de Cartas de una mujer descalza, fue No Mienta, que fue Sí, una compilación de tweets
¿Solo tweets o también posts de Facebook y cosas que habías puesto en redes? Es un 90% de tweets. Ajá. Y luego cierro ese libro con un par de diálogos, igual que este también, un par de diálogos. Los diálogos que también los publiqué en Twitter, ahora me rehúso a decirle X, o sea, sigue siendo Twitter, Mira, no me importa Elon Musk. Y menos mal que le pusiste no mienta, porque si le hubieras puesto algo que tuviese que haber sido con Twitter, quiere decir que ese libro fuera una leyenda. Sí, o sea, sí, ya no existiría. Ya no existiría. Y este libro también lo cierro con un diálogo, que es un diálogo imaginario que yo tuve, evidentemente en mi cabeza, en mi cerebro, con mis abuelas. Es un diálogo que a mí me hubiera gustado tener con mis abuelas, pero yo perdí a mis 4 abuelos bastante rápido, bastante joven. Entonces, el último se llama Firmamento, y de hecho están fotografías de los abuelos de mi mamá, de uno de mis bisabuelos. Entonces, está dedicado a mis abuelas. Y son diálogos. Es un diálogo bastante infantil, que perfectamente le pudieras leer a tus bebés para dormirlos. Y quedaría perfecto. Y bueno, queda súper bien. Bueno, yo creo que pues, la invitación está más que hecha, pues, a leer el libro. Sí, por favor. A leerlo y luego irse a tus redes sociales y dejar los comentarios, pues. Por favor, sí, me encantaría. Y dejar los comentarios para ver qué les pareció. Entonces, No Mientas, ¿fue en qué año? Solo para ubicarme. 2017. Con Editorial Kalina, que también debo reconocer inmensamente el trabajo de estas mujeres maravillosas, de Alexandra Litton Regalado, de Lucia de Sola, que son 2 cerebros femeninos espectaculares, llevando esta casa de edición, casa de letras, Editorial Kalina con K. Bueno, Efra Caravantes también, gran editor. De hecho, mi portada del libro No Mienta, del libro azul, es una fotografía de Efraín Caravantes. Y bueno, tuvieron el buen gesto de creer en esa idea, porque de repente una recopilación de tweets, como yo tenía 180 páginas de Word llenas de frases, de puros tweets, y decían, ¿cómo le damos un valor de literatura a esto? Es que pues sí, y empezamos a mezclar Twitter, redes sociales, porque usualmente todo se publica en papel y luego se publica en digital. Sí. Pero el No Mienta fue al revés, era una recopilación de tweets que yo solita me editaba en mi blog, que terminó siendo papel, un libro impreso. Entonces lo hicieron un libro objeto, un libro adorno, un libro como para leerte 10 frases antes de dormir y quedas lavado el cerebro. Y te meten el mascón y todo, y rinzo. Y cabal, y dormí feliz. Y dormí feliz. Mira, o sea que yo perfectamente puedo meter en el buscador de Twitter uno de esos tweets del libro No Mienta y me va a redireccionar a tu cuenta de Twitter. Exactamente. Qué chévere. Vos. Exactamente. Qué chévere. Entonces es una cosa entre papel y digital que quedó sorpresivamente interesante. Bueno, y ahora está, mira, y esto de los libros, porque ahora que me dijiste que estás ya pensando en un tercer libro. Sí. Esto de los libros es como los tatuajes, porque una vez te haces uno y empezás a tapizarte el cuerpo. Aquí está el último. Y entonces los libros es así, o sea, te agarra aquella pasión, aquella manía por escribir y todo. Aquí está el otro. Ok. Bueno, yo vuelvo a ver para acá, audiencia, porque aquí tengo yo a Ivonne el monitor. En una pantalla grande, la tengo acá, para no perder visión con ustedes, lo veo aquí, pero aquí tengo a Ivonne, entonces cuando muestra algo, y si es tatuaje, veo, ¿verdad? Pues sí. Entonces... Sí, mira, yo tanto que me burlé de la gente que se tatuaba, que decían que se hacían adictos a la tinta, yo decía, no, muchachos, ustedes tienen problemas psicológicos, vayan a terapia, no usen los tatuajes de excusa, y me cayó la escupida del cielo porque ya llevo 9 tatuajes. Hijo de puchica, mira, yo jamás he criticado a nadie con tatuajes. Obviamente, pues aquel bruto que se hace tatuaje alusivo a otras cosas que están fuera de la ley, sí, ¿verdad? Pero aquel que se hace un tatuaje artístico, etcétera, jamás es, y te digo esto,
Estuve parqueado afuera del ¿Te estudio. arrepentiste? Estuve parqueado afuera. No. Y es que, ¿te acordás vos cuando me quebré la clavícula? ¿Te Sí, sí, acordás? sí. Va, entonces Sí, sí, sí. me quedó la, La cicatriz. la cicatriz, ¿verdad? Obviamente nadie la ve, pues porque siempre ando con camisa, pues, pero era aquello como que ya me habían dado el arte, ya me habían dicho, mira, este te queda bien, me gustó. Yo, ¡Hacételo! no, espérame, calmate. Lo sentí mío, llegué, me parqué, no me había casado todavía, no tenía hijos, o sea, estaba en aquel pleno momento en el que solo mi mamá me podía hacer el otro al otro lado, ¿verdad? Entonces me parqué, estuve, tenía la cita, o sea, estaba en la cita, me parqué y me volví a subir al carro y me fui. O sea, No, dije, ¿por no, no qué? sé, es que dije yo, me voy ¿Te a... dio miedito la aguja? No, me dio miedo después hacerme 20 más. O sea, eso es lo que le tuve miedo. No, no, no. A la No, adicción, no, la a la verdad, sí. adicción. O sea, sí le tuve miedo a la adicción y es que porque, bueno, mi hermano igual, él se ha hecho, empezó con una cosita así, ¿ve? O Tontera, ya tiene la sí. Y manga. terminás con la manga ahí, Se ha chicaba. hecho la manga. Ahora que me Sí, sí, sí. gusta, que está súper bien, pero entonces le tuve miedo a eso. Pero mi pregunta iba en el sentido de que, pues, los libros me pareciera a mí que es igual, porque conozco a otros escritores que una vez empezaron y le agarraron este gusto y que las Sí. editó, y al final yo creo que hasta le encontraste gusto a la tocada de puerta, pues, y a buscar, pues sí, o sea, al Sí, final, ¿verdad? mira, fue bien difícil. Te voy a contestar la primera pregunta. Sí, de repente, bueno, mis tatuajes también son mis propias cartas sobre Ok, la piel, digamos. sí. Marcan momentos, marcan procesos, marcan personas, marcan diferentes amores, sobre todo familiares. De hecho, Ujú, una de mis abuelas la tengo en la mano, ok, a la otra abuela la tengo en la otra. Para mis 40 años me hice otra. Y sí, encontrarme a mí misma en mis propias letras ha sido fascinante. ok. Entonces sí. Y luego con lo de la tocada de puertas, porque Cartas de una mujer descalza, pues para quienes se acaban de conectar, fue a través de mecenazgos, de recaudación de fondos. Fíjate que ahí me di cuenta es que tenemos una, no sé si incultura o nula Ujú, cultura de arte, de letras, de gusto por aprender cosas nuevas, por la educación en general, porque incluso reuniéndome con artistas que me preguntaban, hey, ¿cómo va la recaudación de fondos para tu libro? Yo les decía, bueno, ahí sigo tocando puertas. Y me decía una persona, artista, pintor de cuadros, ujú. de exponer en museo, o sea, que los tiene que ir a vender a Luxemburgo o a Noruega, porque aquí es que nadie le compra sus cuadros. Ese tipo de artistas me hacía comentarios como, ¿no te sentís mal de andar sentadeando para tu Ujú. libro? Yo decía, ¿no te sentís mal vos de tenerlo que ir a vender a Suiza? Porque aquí nadie le interesan tus cuadros. Ah, O sea, es lo sí, mismo. es lo mismo. Y me decía, no, no, tenés razón, discúlpame. O sea, pero le tenía que darle la vuelta para que se diera cuenta de lo que me preguntaba. Otra gente que estuvo en mi presentación del primer libro, porque lo presenté en la Feria del Libro del Marte en Ujú. el 2018, que me decía, puchica, vas a sacar libro, al final una página con el agradecimiento de quienes te donamos. Y yo, por supuesto que sí. Aquí. Y me decía, quizás van a tener más páginas los agradecimientos de la cantidad de gente que te tuvo que dar de 5 pesos en 5 pesos, van a tener más páginas que los poemas. Ujú, Y se tiraba la carcajada. Yo decía, ¿y si así fuera qué? O claro. sea, ¿qué pasa? Pero Ujú, es decir, el tipo de bromas, entre ujú. comillas, eran sumamente desmotivantes, No, sumamente y es que duras, eso abunda. O sea, eso. sumamente inapropiadas. O sea, Ujú, ¿por qué te burlas de mi manera de recaudar fondos para un libro? O claro. sea, no debería darnos vergüenza. Ujú, sí, estoy de acuerdo. Pero sí, la recaudación de fondos fue dura. Me enfrentó con una realidad acá en El Salvador donde no solo no nos interesa la cultura o la educación, sino que encima nos burlamos de a quien sí le interesa. Ahora, y una realidad, Ivonne, que tú ya la sabías, pero que Claro, incluso había una parte de ti que no la quería reconocer y que tuvo que haber sido, tuviste que ir a darte en la cara y tuve que darte cuenta vivirla, que sí pasaba. No, tuve que sí, sí, sí. vivirla. Mira, Sí, como te decía antes, los músicos, ¿cómo la pasan?
cómo la han Sí, vivido. O sea, yo conozco músicos que son extremadamente buenos, sí, extraordinarios y que deberían estar en México. Bueno, no nos vayamos tan lejos. En cabal. México. En Guatemala les han dado ¿Cuán- ¿Cuánta gente aquí más les apoyo ofrece, mira, venite a tocar a mi bar, a mi restaurante por una caja de cerveza. y le doy la comida, le doy la Ah, y cena? les doy cabal. Sí, Coño, si es que somos, sí, 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 sí. sí, dura, es Eso duro. con el arte. Ivonne, hija de madre salvadoreña y padre español, ¿es correcto? Correcto, Correcto. ¿Cómo sí. corre por las venas toda esta sangre española? Porque la salvadoreña, pues ya lo sabemos. Pero, pues sí. Chuña, Ajá, pues descalza, ¿ve? Ahí está en el chuña. libro, ahí está en el libro. Pero esta sangre española ha servido en todos los roles que desempeña Ivonne Besiana. Sí, sí, sí. Mira, yo cuando me gradué del colegio en el año 98, si ¿Qué quieren colegio? sacar ¿Qué cuentas, colegio? ¿Qué colegio? el Sagrado Corazón, el Ujú, Colegio Sagrado Corazón, promoción 98. Me fui a ver a mi papá, toda mi familia a España, me fui a estudiar flamenco ujú. antes de empezar la universidad y yo tenía clarísimo que me quería quedar viviendo en España, bailando flamenco y haciendo teatro. Esa España, iba, Madrid. no, mi papá es catalán, mi papá vive en Tarragona, que es una de las dos ciudades de costa, de las cuatro que conforman Cataluña. Ujú, Eh, Debo decir que a mí me gustaba siempre más el sur, ujú, Andalucía. Entonces me fui a estudiar flamenco. Yo tenía clarísimo que mi plan de vida era hacer teatro y bailar flamenco en España o en cualquier otra ujú. parte, ¿verdad? Por diferentes situaciones tuve que regresar aquí, me fui quedando, empecé la universidad y dije, bueno, tengo que hacer algo con mi vida. Uno en la universidad comienza prácticas laborales, las pasantías, las obras sociales de la U, todas estas cosas que te van metiendo en el sistema y cuando te das cuenta tenés ya 35 años de edad y te quedaste en otro país. Claro. Entonces, eso me pasó a mí, que tampoco es queja, porque siempre me ha parecido que El Salvador tiene tantas carencias, tantas urgencias, tanta falta de tanta cosa, que aquí es donde me siento útil, donde Ujú. siempre me sentí útil. Yo no creo haberme podido sentir útil, productiva, realizada en España, como siempre me he sentido en El Salvador. Vamos a ver hasta cuándo puede durar este sentimiento en mí, pero hasta ahorita es cuando, eh, pues sí, siempre he estado un pie allá, un pie aquí, Ujú. y la balanza siempre ha pesado más de este lado. Entonces, eso, Eso. Y tenés las dos nacionalidades. sí, tengo Dos, las dos nacionalidades, dos pasaportes. los dos Qué pasaportes. chivo, vos. Tenés así el mundo para vos un libro abierto. Con los dos Sí, pasaportes. Qué sí, sí, chivatada, sí. vos. No sabía, no sabía, fíjate. O sea que vos venís así, bueno, hoy quiero ver, voy a viajar, voy a sacar el español. Y Se sacate. si no son cartas de uno, niño. Que cuando vas a entrar aquí a El Salvador, presentás el salvadoreño para no El pagar, ¿verdad? salvadoreño, Para no pagar la cabal. entrada, ¿no? Porque Exacto. te van a vacunar con la entrada a tu propio país. Y su Entonces, visa, señorita y la extranjera. visa, señora extranjera, ¿verdad? Qué Cabal. chivo, No, bueno. no, porque cuando salí de El Salvador siempre te preguntan, ¿usted vive aquí? Sí, llevo toda la vida aquí, Ajá, enseño DUI. ajá. Ajá, entonces ya no me cobran. No, pero para entrar, te digo yo, cuando venís entrando, si tenés un pasaporte que no es salvadoreño, tenés que hacer otra cola. Haces otra y Cabal. tenés que pagar, ¿verdad? Como Pero turista. esa cola pasa más rápido. Bueno, eso sí. Eso sí. Bueno, pero ahorita así como están las cosas, niña, yo prefiero hacer cola que pagar 20 pesos. Cabal, Pues sí. No pueden cabal. servir para el otro libro, para el tercer Para las libro. tortillas, niño. No, y para el Cabal. tercer libro. Para A el ver. tercer libro. Pues sí, te lo ahorras. Bueno, Me Ivonne, adelanto. mira, hace poquito estuve hablando, y ya casi para terminar, hace poquito estuve hablando con Marielito Aquino, y ella, sí, mira, ese podcast estuvo fabuloso. Quiero decir, me siento orgulloso de que la Marielitos me dio casi que la exclusiva después del video que ella misma publicó en sus redes. Fuimos los primeros en hablar respecto al padecimiento de ella, y luego lo hizo ya con todos los demás, vea. Así que Federico Celedón, te gané el chance ahí, vea. Mira, lo que te quiero decir es que hablé con ella y me dice, mira,
Sí, cuando Ivonne se fue de láser español, yo quedé en la posición de Sí, Ivonne. sí, sí. Cuando Ivonne dejó la media mañana en De la 102.9, 109. yo quedé Ella quedó. después de Ivonne. O sea, yo era como la hermanita menor de Ivonne de Ciana, me Siempre. dice, porque ahí estuve. Entonces, tú empezaste en láser español. Sí, 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 casi a mis 20 años, más o menos. Estuve 3 años y medio, si no me equivoco, en la Láser Fue Español. tu primera radio. Fue mi primera radio. Yo entré, todavía estaba en la universidad, casi a punto de egresar en 2000. No, antes, estaba a la mitad de la U, me faltaban 2 años. Ujú. Entré para hacer prácticas porque yo iba a pasar después de 3, 4, 5 meses de práctica en la láser, pasaba a la femenina, Sí. que la estaban reestructurando. En Ujú. ese momento, bueno, tomaron la decisión, o el director de la femenina, no sé cómo fue, le dijo a quien me había llevado Ujú. a la láser: yo a Ivonne Besiana no le veo mucho talle de hacer radio, no tiene ni voz, ni talento, Ajá. ni es modelo, y Nunca has entonces sido no. decán. Ajá, Ah, cabal. que- Y entonces ya me cerraron la puerta en la femenina en ese Ujú. momento. Entonces me quedé 3 años y medio porque me encantó tanto la radio, Ujú. que yo no me quería mover, ya no quería hacer otra cosa. Por ahí por el 2000, casi 2004, yo trabajaba en una agencia de relaciones públicas y llevaba dentro de mi cartera de clientes de Ujú. esta agencia una marca de hamburguesas que estaba haciendo una gira de medios porque venía un día especial de venta de hamburguesas y Sí, entonces tenían una entrevista pautada en la 102.9 cuando empezaba el boom de la 102.9. claro. Y entonces Pencho se me quedaba viendo y me decía: ¿y vos por qué sabes de micrófono y audífonos? Y le Ujú. digo: bueno, tengo casi 4 años de estar haciendo radio, le digo, en la Ujú. láser. Y me dice: no, no, ¿y por qué no te venís a hacer casting? Y bueno, ahí el agradecimiento a Pencho Duque y al Ah, Chiri ok. Rivas, Ajá. que me rescataron y me abrieron las puertas de la 102.9, donde estuve una década. Una década. Y fue donde tú y yo nos conocimos. Exactamente, Correcto. Mira, qué chévere. Sí, justamente exactamente. eso hablábamos con Marielos y que bueno, ella iba ahí siguiéndote también Un abrazo a la en Mari. todo este rollo de la radio. ¿Qué te ha gustado más? Porque también has hecho televisión. Sí. ¿Qué te ha gustado más? ¿La televisión? ¿La radio? No, ¿Escribir? mira, yo, bueno, después de la última temporada de teatro, yo sigo con la idea de bailar flamenco y hacer teatro. Si por mí fuera, no haría nada más. Ok. Ahora que me estoy encontrando en los libros, quisiera ser como Hemingway, que se iba ya frente a la costa en Cuba, en su Ujú. casa, él solo a escribir. En la bodeguita del eh, medio. en la bodeguita, exactamente, como Hemingway, pero nadie me mantiene, ¿verdad, niño? No, pues sí. Entonces, mientras nadie me mantenga, hay que trabajar. Ujú. Entonces, la escritura, digamos que pasa como a un tercer, cuarto plano en temas de insomnio nada más, porque ya no queda más tiempo, pero la radio, a mí la televisión no me gustó. Estuve en noticias, debo decirlo, también para ser justa. Es un postureo y una cosa de frente a la cámara que yo no puedo. O sea, yo Ujú. necesito ser yo. Ujú. Y sí que tuve otras ideas de producir en televisión, pero en este país como que la televisión así cultural educativa no le gusta, ¿verdad? Ujú. Y la poca cultural educativa que hay es sumamente aburrida. Entonces entiendo por qué a la gente no le gusta, Ujú. pero por lo visto nadie quiere hacerlo diferente. Entonces yo en televisión sí que no regresaría, a menos que sea Ujú. super idea, diferente, super útil, pero tele no. Tele no. Tele Bueno, no. entonces te quedarías con la radio, pues Sí. porque no hay opción para que pueda vivir del teatro en este país, ni mucho menos del flamenco. Y No creo. mucho menos del flamenco. Mucho menos del flamenco. Sí, Ahí sí lo cerrado. Cerrada esa exactamente, opción. Bueno, mira, exactamente. entonces el láser 102.9, En la 100 láser, 107.7. 3 años y medio, 10 años en la 102.9, ¿sí? Y 7 años en la 107.7 Fuego, con Kevin en la tarde sin Luego, ¿dónde nos estrés, volvimos a que, ver? ¿Dónde nos donde nos volvimos a volvimos a encontrar. encontrar? Mira, Sí, que mira la qué dejé en interesante. enero Ujú. y hasta el 1 de octubre, hace 4 semanas, que empecé en la KL, Ok, sí, en bueno. Radio KL. Sí, la verdad que ha sido.
¿Qué te digo? Creo que has vivido cada etapa y has estado el tiempo justo, creo yo, en cada lugar, entregando el 100. Yo no te he visto de otra manera que dando el 100. Yo tengo bien presente una expresión tuya, fíjate, y ¿Cuál? realmente la adopté y siempre lo digo cuando pasa algún problema, así que hemos venido a este mundo a resolver. A O sea, aquí resolver. no hemos venido a buscarle más peros, aquí a resolver. O sea, venga ya conmigo y tráigame por lo menos 3 opciones para Tres resolver ideas. y Dale. yo le voy a decir, va, esta hagamos y yo asumo la responsabilidad. Pero no me Sí, venga sin ninguna idea, pues venga por lo menos con 3. ¿Ya? O lo hacemos cabal, porque hemos venido a resolver. Ese cabal, es cabal. súper, súper. Bueno, Sí. Ivonne Besiana, gracias, de verdad. Germán. Me sacaste una lágrima con el poema. Me Oh. encantó, me encantó. Quiero leer ese libro pronto, lo quiero leer y ese sí lo quiero así, tocarlo, abrirlo, leerlo, ¿verdad? Sí, olerlo, no, y claro, mira, y es que aunque yo haya dicho lo de los audiolibros, pero tener un libro en tus manos, hojearlo, Sí. es una sensación muy bonita, distinta, ¿verdad? Sí, sí, Distinta. sí, sí. Si Bueno, todavía hay velas aromáticas con olor a libro nuevo, imagínate. ¿crees que no? Ay, vos, de verdad, Sí, no sí, sí, sí. sabía. Sí. Y ambientadores de estos desodorantes Sí, sí, ambientales sí. con olor a libro, Ey, no sabía. por la locura de los libros, Qué sí. chévere. Bueno, mira, he preguntado de todo, Ivonne. ¿Tenés una pregunta tú a mí que hacerme? Y quiero saber a dónde puedo encontrar estos podcasts, dónde están en redes sociales, cómo los descargo, cuáles son las plataformas, cómo te sigo. Chivísimo. Se descargan gratis, no tienen ningún costo todavía. Estamos tocando puertas para que lleguen patrocinadores, ¿verdad? Puedes cargarlos. Compren a Germán, Sí, cómprenlo. compren, por favor, compren. Mira, Buen tarifario. pueden descargarlos pueden buscarnos en Facebook, en canal de YouTube, en cuenta de Spotify, en Instagram, en Twitter como Cubo Radio Podcast. ¿Qué Y hubo ahí, con K? Cubo con K, Cubo Radio Podcast. Y ahí pues ya tenemos pues más de 100 podcasts producidos, todos positivos, de todos los temas para que se Y entretenga útiles. y útiles para que se entretenga y usted pueda ahí pues pasar un rato, además que le edifique, le sea útil y aprenda. Esa es Fantástico. ahí puede usted encontrarnos. Te Y si, aplaudo. mira, si nos ven en las redes, compártanos, reaccione, comente. Aquí aguantamos de todo. Somos pecho frío. Estábamos hablando con Fernando Ah, Flores, tenemos un podcast pellejo de lagarto. sí, pues sí, aquí somos cara dura. Mira, así que ahí nos encuentra. Ahí puede Genial. descargarlos las veces que usted lo desea. Así que, y también puede, porque mira, fíjate que se dio el caso que ya nos han tomado de referencia en otros canales y nos han llamado, bueno, nos han escrito para pedirnos permiso. Qué bueno, Bien, gracias, bien. hágalo. Den Mire, créditos. hágalo, pero pida permiso, ¿verdad? Si lo va a hacer, Avise. vea, hágalo y puede hacerlo. Así que eso nos hace sentir muy, muy orgullosos también. Así que Por supuesto. muchas gracias, Ivonne. A ti, Germán, por tu tiempo. Gracias por el tiempo. Gracias a los que estuvieron a través del TikTok Live, a quienes estuvieron a través del Facebook, del YouTube y de la Spotify. Ahí está el libro. Ahí está, mire. Editorial Drago. Ahí puede ingresar a la editorial para poder comprar el libro. Está a 12 euros o su equivalente en dólares, que serán centavos más, centavos menos. En ebook y en impreso. En ebook y en impreso. Muchísimas gracias por A estar ti. pendiente de este Perfiles Me 360. encanta este espacio. Una mujer 360, sin lugar. Ah, mira, la última pregunta. Perdón, Ajá. se me iba la última pregunta. Cuando no está Ivonne Besiana desarrollando todos estos roles, radio, televisión, escribiendo, generando contenido, gerenciando relaciones públicas, etcétera, ¿qué hace Ivonne Besiana? Cocino. Ah, de verdad. Cocino. Saco las recetas de una de mis abuelas, mi abuelita salvadoreña. Sí.
es que de su puño y letra y digo, ¿qué voy a hacer? Ay, una tarta de manzana, la tarta de manzana de mi abuelita. Me voy al mercado, compro ingredientes, la batidora es la de ella, la de su época, los moldes son los que usaba ella, el delantal es el que usaba ella, las espátulas son las que usaba ella. Qué Y nice. me conecto con mi abuelita. Qué chivo vos. Eso Qué hago. chivo. Me llega la cocinada entonces. Y después como. No, pues. No, y como que no, pues, definitivamente. Siempre estamos comiendo. Sería bueno que compartieras, ¿verdad? No solo. Yo te mando libro y comida. Bye. Chivísimo. Gracias, Ivonne. Gracias a todos Gracias, los que estuvieron Herman. pendientes. Perfiles 360. Nos vemos en la próxima. Chao.